Una pregunta para el hermano Mendizábal. ¿Por qué Jesús hablaba con Dios su Padre cuando en la cruz le pidió que su cuerpo no se comiera los gusanos? Cuando en la cruz le pidió que su cuerpo no se comiera los gusanos, bueno, dice, en el Calvario se arrodilló ante el Padre. No entiendo bien esta pregunta, quién la escribió, pero no sé si la primera parte pueda quedar clara. En muchas ocasiones Jesús oraba al Padre. Y hay muchas escrituras que se muestra esto en Juan capítulo 17, etc. El Hijo ha orado en muchas ocasiones porque en su humanidad Él era hombre, completamente hombre. Como hombre Él tenía necesidad de orar, de comer, de reír, de respirar, de vestirse, de descansar. En su condición de hombre, de Hijo de Dios, Él oraba al Padre. Si tiene algo que añadir o responder, usted puede hacerlo. Bueno, sí, en su condición de hombre, Él manifestó la necesidad, pero no es un monólogo que Él tiene para sí mismo en su divinidad. Pregunta para el doctor Soto. ¿Cuál es la base bíblica del término Hijo Eterno? ¿Cómo comprueba la Biblia el Hijo Eterno? Bueno, se habla del unigénito Hijo de Dios y no habla de primogénito, sino que cuando habla la Escritura del unigénito Hijo de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. La palabra Hijo de Dios, Dios Hijo, no figura ni una sola vez en ninguna porción de las Escrituras. La palabra Dios, en el sentido de eternidad, que dice el doctor Soto, eternidad significa sin principio de días y sin fin de días. La palabra Hijo implica que algún día ha tenido que tener un comienzo. La palabra Hijo Eterno es antibíblico y son palabras completamente opuestas. En relación a la expresión que usó el doctor, el Hijo unigénito, en la palabra unigénito significa uno del mismo género. Hay una pregunta para el hermano Mendizábal, dice, para que nosotros seamos salvos, Dios tuvo que morir en la cruz. ¿Qué es lo que murió en la cruz, de acuerdo a su teoría? Punto número 1, Dios no murió en la cruz porque Dios no puede morir. Dios no es un cuerpo y no puede crucificarse a Dios. Y Dios se ha manifestado en carne. La manifestación de la carne de Jesús, es decir, lo que nació de María, ese cuerpo era un cuerpo que no tenía sangre de pecado porque su padre no era José. Por lo tanto, él no heredó la sangre de José. Esa era sangre pura. Lo que era Jesucristo, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, eso fue lo que murió, no murió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no muere en la cruz, muere el Hijo. O sea, muere Jesús en su naturaleza humana. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que se diera la muerte realmente de Jesús, su espíritu quedaba en la mano de su Padre. Porque Dios no podía morir, sino Jesús mismo. Jesús, hablando Jesús hombre. Doctor Soto, si Jesús es el Hijo Eterno, ¿quién es su Madre Eterna? Porque según Gálatas 4:4, el Hijo fue nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Bueno, vamos a distinguir ahí que el Hijo que habla de una mujer está hablando de la humanidad de Jesús, no de la filiación de Él como Hijo del Padre Eterno. Y no es que el Padre Eterno tuviera una relación con una mujer para que entonces en la Trinidad hubiera una mujer que es la madre de Jesús. Es el Hijo
del Eterno, es el unigénito del Padre, pero diferente lo que está hablando del Hijo según la carne. Cuando el doctor Soto ha utilizado la palabra que el Hijo ha sido eternamente engendrado por el Padre, anteriormente ese término ha usado, eternamente engendrado por el Padre. Engendrado significa que tuvo un comienzo. Hijo eterno, reiterando, no está en la Biblia, no es un término teológico tampoco, no es un término bíblico tampoco. Y la expresión, es decir, el concepto en realidad que tenemos que tratar aquí. El doctor Soto dijo hace un momento atrás, estamos de acuerdo en muchas cosas y honestamente estamos en desacuerdo en muchas cosas, porque hay mucha diferencia entre pensar que el Hijo eterno de Dios, lo cual es una terminología que no existe, se pueda presentar ahora. Si hablamos de Hijo eterno de Dios, tendríamos que pensar que en realidad el Padre se está eternamente engendrando al Hijo. En este momento el Padre estaría engendrando al Hijo también, porque estamos en la eternidad. Tenemos que hablar de tiempo. Cuando Jesús fue creado o engendrado, como diga la Trinidad, tiene que haber un tiempo. Pero Él es coexistente desde la eternidad y no podemos confundir ahora los tiempos y la eternidad, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. La eternidad está fuera de los tiempos fueron creados. Ahora, en el espacio y en el tiempo, en razón del género humano, tenemos que ver, la procedencia de Jesús humanado, pero la coexistencia ha sido siempre, porque Dios ha sido eterno, desde siempre. Sí, pero la Trinidad enseña que el Padre ha engendrado al Hijo y de ellos han emanado el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ser coeternos, coexistentes, coiguales, si uno es el padre del otro, uno ha engendrado al otro? Son términos que ni racionalmente tiene sentido. Sí, tenemos que hablar de la terminología, hermano, y entonces tenemos que hablar en el lenguaje teológico, y no tocamos eso también en esta noche. Ok, pero sería mejor hablar en el lenguaje bíblico, porque el lenguaje bíblico no figura la palabra de Dios. Estábamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, y la Biblia es la autoridad de nosotros, hermano, pero nosotros no podemos solayar la existencia de la doctrina, de la teología, ni del pensamiento teológico existente, ni de las otras áreas que tocan con todo eso. Una cosa es cuando hablamos, podemos hablar bíblicamente, y entonces tendríamos una posición bíblica, digámoslo, a un término. Es importante para poder hablar de estos términos que estamos hablando hace rato y confundiendo algunas cosas en cuanto a naturaleza y todo eso, pero es importante manejar el lenguaje y tener claridad de eso, porque es lo que yo miro cuando hemos estado preguntando cosas. Queremos todo contestarlo puramente bíblicamente. Sí se puede contestar bíblicamente, pero hay términos que estamos manejando que pasan del lenguaje bíblico. Sí, pero escúcheme, nosotros usamos terminología bíblica como la palabra manifestación. Ustedes están usando palabras antibíblicas como la palabra persona en relación a Dios. Entonces, cuando la expresión teológica escapa de lo que es el concepto de la palabra del Señor, estamos escapando de todo. Tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor, usar la terminología bíblica. De otra manera, estamos nosotros tratando de explicar algo que no podemos explicar y buscando palabras que no están en la Biblia para señalar algo. Estamos de acuerdo, pero entonces no podemos forzar los textos bíblicos. Hay una pregunta para el hermano Mendizábal. ¿A quién representaba el ángel de Jehová? ¿Tiene algún versículo específico? No tiene nada. En muchas ocasiones el ángel de Jehová es solamente un ángel, en otras manifestaciones es una teofanía, es decir, es Dios mismo representándose a los hombres, manifestándose, mostrándose a los hombres. Eso es una teofanía, la manifestación visible de Dios. ¿Está bien? Doctor Soto, ¿por qué no hay ningún candidato en la Biblia que haya sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo?
Bueno, me rehúso a contestar esto por una razón. Como no hemos planteado toda la doctrina del bautismo, no me da lugar a responder algo de lo que no hemos hablado. En un tema tan importante como es la salvación, necesitamos entender que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Un mensaje a los judíos. En el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, un mensaje a los samaritanos, indica que el bautismo es en el nombre de Jesús. En el capítulo 10, un mensaje a los gentiles, la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. En el capítulo 19, un mensaje a los seguidores de Juan el Bautista, dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y todos los bautismos en el Nuevo Testamento son en el nombre del Señor Jesús. Pero la salvación no depende de los bautismos. La palabra de Dios dice en Juan Mira, capítulo 3, versículo 5, que nadie que no haya nacido de agua y de espíritu puede entrar en el reino de Dios. La salvación depende de Dios. Es correcto, pero lo que nos salva a nosotros es el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario y no las aguas. Si el sacrificio escúcheme bien, si el bautismo no era necesario, punto número 1, ¿para qué está en la Biblia? Si no trae salvación. Okay. No es que no sea necesario, porque el bautismo es un complemento de la fe que nosotros confesamos con nuestra boca. Pero hermano, perdón, pero yo creo que sería inmodesto si entramos en el tema y no hemos podido explicar y ahondar sobre el tema del bautismo. Pastor Mendizábal, usted mencionó que Jesús es el nombre de Dios. Pregunta, ¿puede un nombre definir a Dios? Dios es infinito. Jesús solo significa Salvador. Okay. Jesús no solamente significa Salvador, Jesús significa Jehová Salvador. Eso está en el idioma hebreo. La palabra Yeshua significa Jehová Salvador. El nombre de Jesús no lo he definido yo para Dios, es el nombre que Él ha colocado. La Biblia dice que mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. ¿Por qué dijo el Señor, mi pueblo sabrá mi nombre? Porque Él tiene un nombre. Habla de los llamados de mi nombre. El Señor ha dado una importancia desde la antigüedad a su nombre. Cuando le dijo, si me preguntan tu nombre, ¿qué les responderé? Moisés dijo, yo soy el que soy. A partir de ahí el Señor empezó a revelar, dijo, en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, Éxodo capítulo 6, versículo 3, y empezó a mencionar el nombre, hasta que llegó el tiempo que el nombre santo del Señor no se podía pronunciar. Pasaron muchos años, se dejó de pronunciar ese nombre, y el Señor dijo, mi pueblo sabrá mi nombre cuando yo, por esta causa en aquel día, cuando yo mismo que hablo, estaré presente. Cuando el Señor vino y estuvo presente, reveló su nombre. ¿Para qué iba a revelar un nombre? Tenemos ahora el nombre de Jesús, arrodillándose en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús. Si no es importante el nombre, tenemos que anular toda la palabra de Dios. Sí, es correcto que en el nombre de Jesús hemos de hacer todas las cosas, porque es la autoridad que Él nos ha dado. Él ha puesto la autoridad sobre nosotros. Ninguno de nosotros podemos hacer un milagro ni una sanidad si no es bajo su nombre, porque estamos adjudicando la autoridad que Él nos ha dado, el Señor en nosotros. Doctor Soto, si en Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:17 dice, hablando de Jesús, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pregunta, ¿el Espíritu de verdad es la misma verdad de Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Jesús es la verdad revelada. Es el camino para ir al Padre y es la vida misma. Nadie tenemos vida si no es a través de Jesús, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, que Él es el camino. Ahora, la segunda parte dice de 1 Juan, Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Sí. La pregunta es, ¿el Espíritu de verdad es la misma verdad de Juan 14:6? El Espíritu de verdad. Sí, porque es el Espíritu de Dios el que nos trae a toda luz, a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que nos ha traído a Jesucristo para que nosotros, creyendo en Él, recibamos salvación o tengamos salvación.
Lo que se está mostrando aquí en realidad no son las tres personas de Dios. Lo que se está mostrando en Juan capítulo 14, versículo 16, dice: yo rogaré al Padre, aquí está el Hijo rogando al Padre para que mande otro consolador. Aparentemente está el Hijo orando al Padre para que mande un consolador, el Espíritu Santo. El verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce. Ahora identifica al Consolador y dice: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, Claro. y estará en vosotros. En otras palabras, Jesús iba a volver otra vez, pero ya no en calidad de Hijo, sino en calidad de Espíritu Santo. Dice: mora con vosotros, estará en vosotros. Y ahora ahí toma la porción de Espíritu Santo, y en el siguiente versículo toma la porción de Padre y dice: no los dejaré huérfanos. El que deja huérfanos es el Padre. Dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién iba a venir? Jesús, pero como Espíritu Santo. Pero ahí mismo, en el verso 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o le enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Correcto, porque el Espíritu Santo va a confirmar la obra de Jesucristo, es el mismo Espíritu. Ok. Lo que hizo Jesús en la tierra, el Espíritu Santo lo va a confirmar. ¿Ok? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pregunta para el hermano Mendizábal: si Dios tendrá un cuerpo glorificado, ¿qué posición tendrá en el cielo? Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene un cuerpo glorificado. Dios es un espíritu. Dios es espíritu, es correcto, pero Jesús tiene un cuerpo glorificado. La pregunta fue Dios.